soy Aline y hoy me gustaría compartirles una cápsula dirigida a madres y padres de familia. Busca también nombrar algunos elementos de alerta que los adultos deben conocer para que los conozcan y puedan detectar o prevenir el uso en sus hijos. Por ejemplo, en primer lugar, la adolescencia es el paso de la niñez a ser adulto, ¿ok? Pero, por un lado, eres grande, ya no para hacer determinado tipo de juegos, y se burlan de ellos, etc. Y por otro lado, eres muy pequeño para hacer otras cosas. También, por ejemplo, se acerca como el momento de decir qué voy a estudiar, qué va a ser de mi futuro. Y la verdad, pues se sienten perdidos porque están chavos y con mucha presión en sus hombros. Como les decía, esto provoca muchísimas emociones. Entonces, por todo lo anterior, esta etapa es como una etapa de exploración en las diferentes áreas. ¿Qué seremos de grandes? O ni siquiera quieren saber. Las relaciones de amistad de la infancia muchas veces se consolidan, pero otras veces buscan otros compañeros porque se alejan, porque piensan diferente, porque se sienten más grandes y ahora se sienten más autónomos y entonces quieren hacer 1000 cosas y los adultos no les permiten hacer esta cantidad de cosas y entonces hay muchos enfrentamientos. Se sienten muy incomprendidos, se vuelven rebeldes, ¿no? Los cambios físicos que tienen que ver con las hormonas, por ejemplo, bueno, pues justo eso producen emociones de enfado, enojo, tristeza, irritabilidad. Pero ¿qué les sucede a ellos? Pasan de un opuesto al otro en un abrir y cerrar de ojos. Por otro lado, se enfrentan también al rechazo o a la aceptación en los diferentes grupos sociales. Este aspecto juega un rol muy importante. Muchas veces, por ejemplo, la necesidad de pertenecer invita a las y los jóvenes a hacer cosas que antes nunca para ellos eran impensables, pero ahora quieren ser parte de X grupo. Pero también si no son aceptados, en algunas otras ocasiones dicen, bueno, voy a buscar salidas de estas emociones y entonces ingresan en las drogas. No hay una regla. Por esta razón es que debemos de estar como muy alertas y observar lo que está pasando con los hijos y con las hijas y es muy importante para poderlo observar, para descubrirlo, establecer lazos de comunicación, la escucha activa, la empatía, los límites, cómo los ponemos, cómo los llevamos a cabo, los valores. Todos estos son aspectos que se aprenden en casa. Como madres y como padres es importante también, por ejemplo, aceptar los gustos de los chavas y los chavos y que estos cambiaron de cuando eran niños, ¿no? Es importante crear una conexión, por ejemplo, de respeto y confianza, a donde puedan hablar con ellos de sus inquietudes y curiosidades. No volvamos las drogas, por ejemplo, un tema vetado en casa. No tapemos el sol con un dedo, de nada sirve, sucede. Entonces mejor reconozcamos y veamos y hablemos con ellos de sus consecuencias, hablemos y resolvamos dudas, hablemos de cómo cuando ya estás adentro es complicadísimo salir de ellas y que te dañan para toda la vida o te matan. Depende, ¿no? Qué drogas sean. Estas conversaciones no debemos hacerlas desde la desaprobación, porque entonces inmediatamente tendremos un rechazo. Tampoco cuando estamos furiosos o enojados, porque ya no hay charla. Vamos a empezar con el pie izquierdo y van a ser gritos y sombrerazos. Empecemos no juzgando, oyéndolos. Es importante también no minimizar las emociones que tienen. Escuchemos, ¿ok? Para comprender, para que nuestro fin no sea darles una respuesta, sino entender qué le está pasando. No hay que reaccionar nosotros impulsivamente, ya los impulsivos son ellos, ¿no? Seamos firmes y mantengamos el cariño, que este cariño se muestre en las conversaciones, ¿no? Y por otro lado, también es importante que organicemos actividades familiares divertidas. Hay que conocer
a sus amistades, charlar con ellas, ver cómo son, qué piensan, conocer este ambiente de nuestros hijos. En fin, estar presente, como les decía, en el ambiente de nuestras hijas e hijos. Un aspecto que no olvidemos dentro de las conversaciones que tengamos con ellos es hablar de cómo es vital también saber decir no. No dejarse manipular, solo para ser parte del grupo. Ahora voy a hablarles de las diferentes drogas y conductas que pudieran ayudarnos a detectar que nuestros hijos quieren consumirlas o los están consumiendo. El fentanilo. Debemos tener consciente, por ejemplo, que una sola dosis puede matarte. Bueno, ¿qué sucede cuando el uso es inicial? Hay fatiga, somnolencia, presencia de medicamentos como no prescritos en la casa, cambios repentinos de humor como agresividad o tristeza, heridas en los brazos o en la boca ocasionados por el consumo. Cuando todavía es un poco más, que ya es un uso bastante más dañino, hay dolor en los huesos y debilidad, pérdida, por ejemplo, de peso o desnutrición, ¿no? Empiezan a enflacar y enflacar y enflacar. Dificultad para expresar sentimientos o emociones, pueden ser muy tímidos, herméticos, poco interés en las actividades cotidianas, ¿no? De la familia, de la casa. Y el uso problemático todavía aumenta más. Son expresiones poco coherentes, por ejemplo, al hablar, episodios prolongados de irritabilidad y agresividad, ¿no? Largos periodos de desorientación. Hablemos de la cannabis. En el uso inicial, pues hay presencia de olor a marihuana, largos periodos de sueño, ¿no? Baja resistencia física, da flojera a todo, aplazamiento de compromisos, luego lo hago. Un poco más avanzado, en el uso dañino, dolor de garganta, tos seca, recurrente o resfriados, poca capacidad de respuesta a estímulos y reflejos lentos, poco interés en nuevas actividades, ¿no? Todo es una apatía enorme. Y el uso problemático, dificultad para recordar situaciones, problemas para expresar claramente una idea, falta de motivación en el día a día, aislamiento en las familias, amistades y bueno, alcohol, uso inicial del alcohol, por ejemplo, mal aliento o aliento alcohólico, irritabilidad, cansancio, presencia de envases de alcohol ahí vacíos o llenos. En un uso ya un poco más, pues hay crudas, resacas, lesiones leves y recurrentes, ¿no? Te lastimas, te caes, te lastimas y ay, no sé por qué me duele tanto, porque, en fin, enrojecimiento de la piel, aumento de peso, pérdida de la memoria a corto plazo, o sea, lagunas mentales, y en el uso ya de veras más problemático, pues entonces hay violencia en la pareja, en la familia y en el entorno social. Voy a ponerles en la descripción del video el documento de la SEP para que si lo quieren descargar desde ahí, lo puedan hacer. Espero que esta cápsula les ayude a clarificar y estas dudas que pudieran tener. Y como cierre, es importante recalcarles que busquen ayuda si ven que esto está pasando con sus hijas e hijos. No cierren los ojos ante ello. Hagan algo para hacer algo por ellos y por la familia. Si te gustó, comparte, síguenos y dale like. Y aquí te dejo los enlaces de las otras cápsulas que te pueden ayudar. ¡Hasta pronto!